Ministerios Ebenecer presenta un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Buenas tardes, hermanos. Es una verdadera alegría para mí poder estar el día de hoy con ustedes. Es un privilegio para mí y le agradezco a Dios primeramente y también al apóstol por darme este honroso privilegio de compartir la palabra brevemente con ustedes, ¿verdad? De verdad que más allá de ese hermoso privilegio para mí, como les decía, es una alegría. Yo me gozo de poder estar aquí de alguna forma presentándome. Tal vez muchos no me conocen, pero aún sin conocerme, muchos estuvieron orando por mí y primero que todo, yo quiero agradecerles de todo corazón, de lo más profundo de mi corazón, agradecerles a todas las personas que se unieron en oración y en clamor por mí y por muchos otros, pero les agradezco de verdad. Definitivamente algo poderoso sucede cuando el pueblo del Señor se une y clama a Él, ¿verdad?, en un mismo sentir. Y definitivamente el que yo esté aquí hoy con ustedes es una señal de que el Señor oye nuestras peticiones y atiende nuestras oraciones. Yo me presento delante de ustedes de verdad porque nuestro Dios es bueno y Él es fiel. Y tal vez muchos no sepan, pero yo estuve pasando por un proceso de enfermedad pues muy terrible los últimos 6 meses que me mantuvieron apartado. Así como encima de la pandemia hemos estado un poco apartados y lo presencial ha sido un poco complicado. En mi caso, pues estuve más aislado y no había podido compartir como yo hubiera querido en la iglesia, y de verdad para mí esto es una alegría maravillosa y les agradezco a todos. No me podría poner a dar nombres porque me quedaría corto de tiempo, creo yo, y quería empezar con eso, francamente, decirles muchas gracias, hermanos, y mostrarme hoy como señal de que nuestro Dios es bueno y Él quiere que recuperemos muchas cosas, muchas herencias, muchas bendiciones, pero quiere que recuperemos nuestra salud. Y el hecho de que me mire aquí usted hoy, como me ve restaurado, definitivamente es una señal de eso. Entonces yo les agradezco, pongo este tiempo en las manos del Señor desde ya. Si me acompaña a orar: Señor bendito, en el nombre de Jesús, te suplico por favor, Padre, que te manifiestes tú aquí hoy, Señor, que sean tus palabras las que se compartan en esta tarde, Señor, que no venga de corazón de hombre, Señor, sino que sea tus pensamientos, Señor, los que tú pongas en mi boca, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te suplico, Padre, que me uses, Señor, y que esta tarde sea de bendición para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy yo quiero hablarles de un tema que le he puesto por nombre recuperando nuestra identidad, recuperando la identidad. Y yo creo que es algo muy, muy importante que el Señor tiene preparado para nosotros, porque si bien el Señor quiere que recuperemos muchas herencias y muchas cosas, por ejemplo, que recuperemos nuestra salud, que recuperemos nuestras finanzas, que recuperemos muchas bendiciones, el Señor también sabe que si no recuperamos primero nuestra identidad en Él, va a ser muy difícil que podamos disfrutar e incluso administrar bien de esas otras cosas que el Señor quiere que recuperemos. Entonces quiero hablarles yo de esto, un poco compartirles lo que yo pude comprender en todo este proceso que les contaba que el Señor, en el cual el Señor pues permitió que yo pasara. Y si me acompaña, primero quiero hablar en Apocalipsis 1:6, si me acompaña a leer, dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Por eso a Él sea dada la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Aquí el Señor nos está diciendo que nosotros somos reyes. Está poniendo en nuestra identidad que somos reyes. Y yo creo que es muy fácil que olvidemos nosotros o que no recordemos realmente quiénes somos en Dios, porque Él nos está llamando reyes, pero a menos que alguien realmente haya nacido en esta tierra de forma terrenal, en un palacio, en una realeza terrenal, pues es muy difícil para nosotros que recordemos esto de forma natural, ¿verdad? Recordemos de dónde venimos, de dónde venimos antes de estar en esta tierra, cuál es nuestro propósito, para qué nos envió el Señor, y con los afanes de esta vida. Pero el Señor definitivamente nos ha puesto una identidad de reyes, ¿verdad? Y no es porque sea por nuestros propios méritos, sino porque nosotros estamos relacionados, emparentados, si pudiera decirlo así, a un rey.
Entonces eso es lo que nos hace reyes, ¿verdad? Y el diablo que él ha venido para robar, matar y destruir, él se enfoca en atacar la identidad que el Señor ha puesto en nosotros, porque la identidad es una de las claves, si no es que la clave de nuestra vida espiritual, ¿verdad? De cómo vamos a vivir nuestra vida espiritual y cómo vamos a ir evolucionando en el camino hacia el Señor. Entonces, el diablo está como león rugiente queriendo atacar nuestra identidad, y creo que a veces puede lograrlo, ¿verdad? ¿Cuántas veces por un fracaso o un error que cometimos no nos sentimos pues precisamente como fracasados o desanimados o tristes, y de cierta forma con las cosas que nos pasan o las cosas que cometemos, nosotros vamos ligando esos errores o esas heridas a nuestra identidad y vamos adquiriendo una identidad incorrecta. Llegamos a percibirnos con una identidad que no es la verdadera nuestra, ¿verdad? Como dice aquí que Él nos llama a ser reyes. Y eso puede venir porque nos pasen cosas o porque hagamos cosas. Quiero compartirte este verso también que dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Aquí esto no quiere decir de que si nosotros hacemos cosas malas es porque somos malos en nuestra esencia, ¿verdad? Aquí quiere decir que si hacemos cosas malas es porque eso es lo que está abundando en nuestro corazón, ¿verdad? De alguna forma, poniéndolo lo que pensamos, pues eso somos, porque eso está abundando en nuestro corazón. Si nosotros estamos aceptando una identidad incorrecta, y eso vamos a estar expresando con nuestras acciones incluso. Entonces, esto es muy interesante, creo yo, porque, por ejemplo, si tú, porque fracasaste, te sientes como un fracasado y aceptas la identidad de un fracasado, vas a seguir atrayendo más fracaso. Porque entonces puede ser que tú pienses, bueno, yo tal vez a esto ya no le voy a echar muchas ganas porque de todas formas yo sé que voy a fallar, y efectivamente eso es lo que va a pasar, porque tú no le vas a poner el esfuerzo que algo requiere para tener éxito, porque en tu interior tú ya aceptaste que eres un fracasado. De la misma manera, si tú aceptas en tu identidad que tú eres un pecador, vas a seguir pecando. Si tú, en vez de decir, bueno, yo caí, pequé, cometí un error, y decir, pero abogado tengo, recordate y decir, abogado tengo, si tú en vez de eso aceptas que tú eres un pecador, pues no vas a tener tanto problema en seguir pecando, porque vas a decir, bueno, ¿qué diferencia tiene un poquito más de pecado si yo ya soy un pecador, verdad? Entonces, así es como el diablo va atacando nuestra identidad para que nosotros caigamos de esa verdad que el Señor tiene en nosotros. Y la verdad de esa identidad de que somos reyes, y la más poderosa, creo yo, es que Él nos llama a sus hijos. En Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. El Señor nos da un privilegio hermoso, que es poder ser llamados sus hijos. Y yo creo que esto se puede llegar a trivializar, ¿verdad? Que se vuelva algo trivial y normal, que uno lea, bueno, somos hijos de Dios, o que alguien te diga, eres un hijo de Dios, porque es muy diferente a solo saberlo, a de verdad creer y tú tomar una identidad de hijo de Dios, porque yo creo que hay algo poderoso, muy poderoso, en que tu identidad sea la de un hijo de Dios. Y eso se manifiesta en muchas cosas, porque cuando tú de verdad, tu identidad es de un hijo de Dios, tú empiezas a perderle miedo a muchas cosas. Y quiero ir poniendo más ejemplos después, pero definitivamente es algo poderoso que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Y eso es lo que el diablo quiere atacar, ¿verdad? Que nosotros dejemos de identificarnos como hijos. Tal vez lo podamos saber, pero que nosotros no lo tomemos en nuestra esencia. Por eso el diablo, cuando tentó a Jesús, lo atacó con su identidad, ¿verdad? Si tú eres hijo de Dios, haz que esas rocas se conviertan en pan. Si tú eres hijo de Dios, salta de ahí y que vengan ángeles por ti, ¿verdad? Pero por supuesto, el Señor tenía una convicción inigualable de lo que Él era. Él sabía muy bien lo que Él era. Él sabía que Él era hijo de Dios. Su identidad, pues, no iba a cambiar, ¿verdad? Y ese carácter es el que nosotros debemos llegar a tener, de sabernos hijos de Dios, y que eso nos defina, que eso sea lo que nos mueva, nos sostenga. Entonces yo quiero hablarte hoy de David. Yo creo que la historia de David es una historia hermosa
que yo amo, con la que el Señor habla mucho a mi corazón. Y es que David, desde muy pequeño, pasó por muchas pruebas, muchos sufrimientos, muchos menosprecios, muchas traiciones. Y es que él, como figura de Cristo, que es, cuando Isaías creo que es que menciona a Cristo, dice que él era experimentado en quebrantos, y así mismo pasó con David por la figura que él iba a tener y el impacto que él iba a tener en el reino. Entonces David desde muy pequeño pasó por muchos problemas y ataques, diría yo, a su identidad. Ataques muy fuertes, constantes a su identidad. Él se volvió incluso experto, creo yo, en saber defender esa identidad, en saber él conservarse siempre en esa identidad de hijo de Dios que lo mantuvo siempre creciendo y avanzando en los planes que el Señor tenía para él. Y es que definitivamente el Señor a veces permite sufrimientos en nuestras vidas porque nosotros somos perfeccionados a través de ese sufrimiento. Y no es porque el Señor quiera hacernos, tenga planes de mal, todo lo contrario, para nada. La Biblia dice que Dios tiene planes de bienestar para nosotros. Lo que yo entiendo de esto es que el Señor a veces permite este sufrimiento porque nosotros vamos siendo perfeccionados, y es en ese sufrimiento donde nosotros vamos comprobando qué es lo que es ser un hijo de Dios realmente, y donde se va probando esa identidad y forjando esa identidad en nosotros. Lo vemos tal vez en el ejemplo del hijo pródigo. Él sabía que él era un hijo. Por eso es que pidió su herencia, se la pide al padre, porque él sabía que el hijo tenía derecho a la herencia. Pero yo no creo que él al principio tuviera una identidad de hijo como tal, porque de por sí, pues todo lo que hizo, de cierta forma, deshonró a su padre y se fue por sus propias sendas. Y fue hasta que él cayó en lo más bajo que pudo caer y se vio comiendo ahí con los cerdos y regresó, que él empezó a comprender, creo yo, a cuestionar esta identidad incorrecta que él había tomado, ¿verdad? Porque no era de hijo, y él cuando regresa le dice a su padre: yo no soy digno de ser llamado tu hijo, ¿verdad? Entonces es ahí donde yo veo que se empieza a forjar su identidad, cuando él ve cómo reacciona su padre, que ni siquiera le contesta, sino llama a los criados para que lo atiendan. Y entonces él, al ver pues la obra de su padre en sus momentos más difíciles, creo que forjó definitivamente una identidad genuina de hijo, y creo que esto fue lo que fue pasando con David definitivamente. Quiero empezar con el primer libro de Samuel 16:10, y dice: Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha escogido a estos. Y Samuel dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: aún queda el menor, que está apacentando las ovejas. Aquí quiero detenerme un poco, porque este ejemplo el apóstol estuvo hablando esta semana sobre el menosprecio. Y él nos explica qué es el menosprecio. El menosprecio es asignarle un valor o darle un valor menor a algo de lo que realmente tiene. Y yo esto lo concateno mucho con una identidad correcta y una identidad incorrecta, ¿verdad? Asignarle una identidad incorrecta a algo que no es verdaderamente su identidad. Y aquí, en este menosprecio, es lo que creo yo que el diablo estaba intentando hacer contra David, ¿verdad? Atacar a su identidad menospreciándolo. Y el menosprecio no venía de cualquier persona, venía de su padre. Porque primero, cuando él tenía que haber llamado a todos sus hijos, no llamó a David. Y aquí él dice es que él aún queda el menor. Ahí esta palabra, sí, él nos está diciendo que es el más joven, ¿verdad?, de sus hijos. Pero esta palabra también se puede interpretar como el más insignificante, el de menos importancia. Y yo creo que Isaí también le está diciendo esto a Samuel, ¿verdad? Falta el de menos importancia, el más insignificante. Porque él con sus acciones estaba demostrando que eso era lo que pensaba. Entonces, regresando al texto, dice que está apacentando las ovejas, ¿verdad? Tal vez él no tenía muy bien visto la labor que hacía David. Y entonces dice Samuel dijo a Isaí: manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Yo creo que aquí, esta última parte, yo encuentro algo muy hermoso e interesante, porque yo creo que aquí es donde Dios empieza a forjar la identidad a forjar y a fortalecer la identidad de hijo en David, al asignarle un lugar especial a la mesa, porque Samuel dice: aquí no nos sentamos hasta que venga David. Y hermano, hoy vamos a participar de la mesa del Señor, y el Señor
aunque tú te sientas menospreciado, aunque te estén menospreciando, el Señor te manda a buscar y dice, no nos vamos a sentar hasta que mi hijo esté aquí también. Entonces aquí creo que el Señor empieza a forjar esa identidad de David. Y si continuamos, otro ejemplo de menosprecio a David, en el primer libro de Samuel, dice, y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres, y se encendió la ira de Eliab contra David, y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Aquí viene el hermano de David cuando él le había ido a hacer un favor, a dejarle algo de comer, y lo intenta, mejor dicho, lo humilla delante de todos al decirle esto, ¿verdad? Pero yo veo que David tenía tan clara y tan fuerte la convicción de que él sabía quién era él, que él ni siquiera discute con su hermano, no le dice nada, solo le dice, bueno, solo te estaba preguntando, se va, y sigue preguntando lo que él estaba diciendo, que era de quién es este filisteo incircunciso, ¿verdad? Y esa parte me asombra porque David no ve a un gigante, él ve a un filisteo incircunciso. Y es que en ese momento, en el pueblo de Israel, los varones debían circuncidarse y esa era una señal del pacto que Dios tenía con su pueblo. Entonces David reconocía en él mismo una señal de que él tenía un pacto con Dios, de que él era hijo de Dios, y cuando miraba al gigante, él reconocía que él era lo que era un incircunciso, alguien sin pacto. Entonces él no tenía miedo y esa era su identidad, que este desprecio de su hermano ni siquiera le puso atención. Él siguió preguntando quién era el filisteo incircunciso. Si continuamos en la historia, dice, entonces Saúl dijo a David, tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Aquí también, interesante, aquí ya alguien, el rey, ¿verdad? El rey en ese momento, que era Saúl, está menospreciando a David, le dice, tú no eres lo suficientemente fuerte para ir a pelear contra ese gigante. ¿Cuántas veces hemos sufrido algún desprecio de esta manera, ¿verdad? En que alguien diga, tú no eres capaz, o te den algún diagnóstico que te digan, mira, esa enfermedad es terrible, ¿verdad? Tal vez no tengas muchas opciones, o te digan para un trabajo, no, mira, no tienes las calificaciones, las cualidades necesarias, tú prácticamente te dicen, tú no sirves para esto. Y eso bastaría, creo yo, para que muchos nos sintiéramos derrotados, ¿verdad? Si tuviéramos una identidad incorrecta. Pero David, otra vez, no se achicopala, sino él viene y le contesta a Saúl y le dice, ¿sabes qué? Yo cuando estaba apacentando las ovejas de mi padre, si se me ponía al brinco alguna vez un oso o un león, yo los arrastraba por todo el campo, los tomaba de la quijada y los mataba. Y así va a pasar también con este filisteo incircunciso. Entonces, a mí me encanta ver esto porque David tenía tan firme esa convicción de quién era él, que por mucho que lo menospreciaran y atacaran a su identidad, intentando darle una identidad incorrecta para que él se menospreciara a él mismo también, él no lo permitía, ¿verdad? No era tan fácil lograr ahí. Y esto fue algo constante, ¿verdad? Vemos ejemplo tras ejemplo y vamos a ver algunos más de cómo se atacaba a la identidad de David, porque el diablo sabe de que pueden pasar muchas cosas malas, pero si tú tienes una identidad correcta en el Señor, de que tú eres su hijo, todas esas cosas sabrás que son pasajeras y no le tendrás miedo. El diablo sabe que solo atacando esa identidad de hijo y quebrándola y poniendo una identidad incorrecta es que él va a lograr hacernos caer. Entonces me encanta ver el ejemplo de David, cómo él era tan fuerte en su identidad. Si seguimos, dice en primer libro de Samuel 17, cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco porque era un muchacho, rubio y bien parecido. Aquí hasta me da un poco de gracia de que de verdad David no le daban tregua en nada, ¿verdad? Si se equivocaba en algo, seguro se lo hacían ver. Si hacía algo mal, se lo hacían ver, pero hasta por sus cosas buenas lo menospreciaban, porque él era un muchacho bien parecido. Vino su enemigo directo y lo menospreció por eso, diciéndole, va, aquí viene tú sos muy bonito para esta pelea, ¿verdad? Entonces, definitivamente se estaba atacando a su identidad hasta en lo superficial, hasta en su físico, ¿verdad? Lo atacaban. Y David permanece fuerte, ¿verdad? Y le dice, y al final pues conocemos la historia de lo que sucede, que él toma su onda con la convicción de que el Señor estaba con él y derriba al gigante.
Y es que, hermano, es lo que yo te quiero transmitir hoy del poder que hay en la identidad de un hijo de Dios, porque de verdad y lógicamente con una onda podemos matar a un gigante, o nos imaginamos que un gigante podría morir con eso. De la misma forma con el sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Y lógicamente podría pensar alguien que con la muerte se puede vencer a la muerte. Pero hermano, cuando la identidad de hijo está en ti, tú conoces tu propósito y puedes hacer maravillas y grandezas y todo, aún utilizando lo pequeño, lo insignificante para los demás, lo que los demás ven como no importante. El Señor lo puede usar para hacer maravillas. Y si seguimos viendo aquí más ejemplos de ataques a la identidad de David, segundo libro de Samuel 6:16, sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor, y lo menospreció en su corazón. Aquí también interesante, ¿verdad? A David le llamamos el dulce cantor de Israel. Parte de su identidad era ser un adorador. Y él haciendo eso, adorando al Señor, es menospreciado. Por eso también, ¿verdad? Otro ataque en otra faceta de su identidad con Dios. Pero otra vez él no se deja amedrentar por eso. Y él le contesta así: fue delante del Señor el que me escogió a mí por encima de tu padre. Entonces, él sigue aquí teniendo bien claro quién es, ¿verdad? Y es ese carácter de David como figura de Cristo, también el carácter de Jesús, como que nos tenemos que saber, hijos de Dios, lo que tenemos que tener nosotros, esa seguridad de quiénes somos, lo que nos va a hacer enfrentarnos al enemigo y que vengan menosprecios, que vengan dolores, que vengan sufrimientos, y nosotros vamos a estar seguros de quiénes somos y vamos a ir perdiendo el miedo, y entonces el Señor nos va a ir dando la victoria. Si seguimos avanzando, aquí en este ejemplo de segundo libro de Samuel también 16, al llegar el rey David a Bahurim, aquí salió de allí un hombre de la familia de la casa de Saúl, que se llamaba Simei, hijo de Gera. Cuando salió, iba maldiciendo y tiraba piedras a David y a todos los siervos del rey David, aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Así decía Simei mientras maldecía: fuera, fuera, hombre sanguinario e indigno. Aquí conocemos la historia, es cuando es la rebelión de Absalón. Y David pues tiene que prácticamente huir de la ciudad y va saliendo y esta persona lo está insultando. Pero aquí veo yo algo interesante, y es que esto fue después de que David ya había cometido un pecado terrible que lo marcó mucho, creo yo, y marcó mucho del tiempo que vino después para David, y fue cuando pecó con Betsabé. Y yo creo que aquí puedo empezar a ver yo cuando sí empieza a haber una pequeña grieta en esa fortaleza que tenía David en su identidad, ¿verdad? Porque cuando lo está insultando este hombre y le está diciendo todas estas cosas, le dicen a David: vamos a ir a matar a este infeliz que te está maltratando. Y viene David y les dice: no, déjenlo. Puede ser que eso sea lo que piense el Señor de mí, dice él, ¿verdad? Y tremendo, porque entonces es ahí donde yo veo, bueno, aquí él, después de tantas cosas que le habían pasado y después de ese pecado que había cometido, también un poco antes de estos versos, vemos cómo aparentemente también lo había traicionado una persona que él había ayudado y no lo acompañó cuando tuvo que salir de la ciudad, y encima también le pasa esto. Y creo que eran ya tantas cosas que él ya empezó a dudar de esa, no a dudar necesariamente, sino ya empezó a permitir que una identidad incorrecta se pusiera en él, ¿verdad? Y esto era extremadamente peligroso, y el Señor, pues en su gracia y su misericordia, pues salva a David de esta situación y lo restaura a su reino, y todo este problema pasa. Y no permitió que su identidad se rompiera, porque si su identidad de hijo se hubiera roto, si él la hubiera cambiado por una identidad mala como la de que era pecador y de acusación, probablemente la historia hubiera sido diferente de David y hubiera sido destruido, ¿verdad? Derrotado. Entonces yo creo que Dios salvó a David de esta situación y le fue enseñando cosas, y David fue aprendiendo cosas de toda esta situación, y lo veo aquí en Salmos. Quiero leerte este Salmo 119, 67, donde el salmista dice:
Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y otro más dice Salmo 119, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Entonces David definitivamente empieza a comprender que todas estas ataques a su identidad, todas estas humillaciones le sirvieron para algo, para que él fuera aprendiendo algo importante de parte del Señor, ¿verdad? Y yo creo que eso que él aprendió, y enfocándolo en lo del tema, en recuperar nuestra identidad, él comprendió cómo recuperar, cómo estar cerca siempre de esa identidad de hijo de Dios. Y yo lo veo plasmado en un salmo muy hermoso que todos conocemos y que yo amo realmente, y es el Salmo 23, ¿verdad? Todos lo conocemos, creo que hasta de memoria. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de verdes pastos me hace descansar, y así, todo el capítulo, perdón. Algo hermoso, y yo creo que aquí David deja plasmado esa clave de cómo recuperar nuestra identidad en Dios. Entonces quiero ir desgranándolo un poquito. Primero él dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo creo que aquí David está imaginándose cuando él era pastor y él se enfrentaba a las fieras y no escatimaba para cuidar a su rebaño. No escatimaba tal vez ni su propia vida, ¿verdad? Y él tal vez pensaba, si yo, con todo lo malo que he podido haber hecho, yo era un buen pastor, ¿cuánto más no lo será el Señor, ¿verdad? Como ese verso que dice, si nosotros, siendo malos padres, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial. Trasladando eso a pastor, ¿verdad? De padre a pastor, David tal vez pensaba eso y decía, bueno, si yo era así y el Señor es mi pastor, porque esa es otra cosa clave en esta parte, creo yo, cuando él dice es mi pastor, ¿verdad? Él no está diciendo el Señor, Jehová es pastor, Jehová es mi pastor. Y yo creo que eso es algo hermoso, porque por ejemplo, es muy diferente saber que Dios es bueno y creer que Dios es bueno, a saber y creer que Dios es bueno conmigo también, ¿verdad? Que Dios me cuida, que Dios me ama, Él es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Y continuamos, él dice, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Yo miraba un comentario en este verso y ahí decía de que las ovejas no con facilidad se ponen a descansar, se echan a descansar. Si, por ejemplo, si tienen hambre, no descansan, o si tienen miedo, si están asustadas por algo, no descansan, si hay algún parásito que las esté molestando, no descansan. Entonces aquí en este verso el pastor ya se encargó de que la oveja estuviera tranquila, que ya no tuviera hambre, ya le dio de su palabra, por eso junto a aguas de reposo, el agua de la palabra. Y entonces aquí la oveja ya está tranquila, ya no tiene hambre, ya no tiene miedo. Y continúa, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Él restaura mi alma, dice David, ¿verdad? Esta palabra es traer de regreso a Dios, se puede interpretar así también, ¿verdad? Él me trae de regreso a la santidad. Yo caí, yo pequé, pero Él me trae de regreso, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre, no por mis propios méritos, sino porque Él es bueno, por su misericordia, Él me trae de regreso a las sendas correctas. Luego dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Yo me ponía a pensar en esta última parte donde dice, tu vara y tu callado me infunden aliento, ¿verdad? Y cómo nos infunden aliento, o cómo le infundía aliento, ánimos a David, la vara y el callado. Y es que la vara puede representar corrección, pensaba, ¿verdad? Y cuando pensaba en esto, pensaba en un verso en Jeremías 31, donde se oyen los gemidos de Efraín, y Efraín está diciendo, duramente, gravemente me has castigado, le está diciendo a Dios, pero le dice, pero yo lo necesitaba. Y más adelante Dios le contesta, Efraín es aún mi hijo y yo le voy a tener misericordia, ¿verdad? Pero le dice, es aún mi hijo. Y yo veo en la Biblia que en Hebreos, si no estoy mal, dice que Dios a quien toma por hijo azota, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí David estaba plasmando cómo él mantenía su identidad aun cuando había corrección que dolía, ¿verdad? Que tal vez él estaba pasando por una prueba que él reconocía como una corrección, pero en vez de amedrentarse, él reconocía, ok, estoy pasando por esto, pero si estoy siendo corregido es porque soy tu hijo. Y eso afianzaba otra vez su identidad, ¿verdad? Se sentía seguro de quién era él. Y aquí lo va plasmando. Y quiero llegar a este verso que
que es en donde quiero hacer énfasis, y es cuando él dice, tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Y quiero detenerme ahí porque David sabe que hay algo poderoso en cómo Dios forjó su identidad cuando le preparó un lugar especial a la mesa. Lo vimos en unos versos anteriores, como que todo hubiera empezado ahí, ¿verdad? Cuando Samuel dice, no nos vamos a sentar a la mesa hasta que David venga acá. Y entonces él comprende que hay, no sé si llamarle misterio, pero hay algo ahí en la mesa del Señor donde él aprendió de alguna forma a ser hijo. Y él le dice, aquí tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Entonces él descubrió eso y él de haber aprendido ya a mantener esa identidad de hijo, veo yo un ejemplo en el que él quiere aplicar eso en alguien también, ¿verdad? Lo que él ha aprendido. Entonces quiero pasar ahora de David que fue restaurado a David como restaurador. Y quiero leer la historia en segundo libro de Samuel 9. Dice, dijo David, ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron ante David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu servidor. Y dijo el rey, ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey, aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. El rey le dijo, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo sobre su rostro se postró. Y David dijo, Mefiboset. Y éste respondió, he aquí tu siervo. David le dijo, no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Se postró él de nuevo y dijo, ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? Yo creo que hay muchas cosas que sacar de esta historia, y primero, resumiendo un poco, Mefiboset era nieto de Saúl, hijo de Jonatán, como menciona aquí. Cuando mataron a Saúl y cuando mataron a Jonatán, la niñera que lo cuidaba, intentando huir con él para protegerlo, sale corriendo, se tropieza, se cae y con el niño también, y el niño queda lisiado de sus pies desde muy pequeño, y toda su vida, prácticamente desde que él tuviera memoria, pues creció lisiado. Y yo veo como eso marcó su corazón, marcó su identidad de tal manera, su limitación, ¿verdad? De que él no era lisiado de sus pies, la vergüenza tal vez que eso le generaba. Él fue asociando eso a su identidad y fue aceptándolo en su identidad hasta el punto de que él se llama a él mismo un perro muerto. Yo veo esto tan fuerte porque de por sí llamarle a alguien perro es un insulto fuerte, pero él mismo se considera un perro, y no solo un perro, sino un perro muerto. Entonces, miren, yo creo que a veces nosotros tenemos una identidad incorrecta, hemos aceptado una identidad incorrecta, y viene David, figura de Jesús, ¿verdad? Y nos quiere bendecir y le dice, yo te voy a hacer que recuperes tus posesiones, la tierra de que era de tu abuelo. Y él, en lugar de estar abierto y recibir esa bendición, ¿verdad? Y tener un receptor correcto para recibir esa bendición, él de alguna forma la intenta rechazar y dice, ¿quién soy yo, un perro muerto, para que tú te acuerdes de mí? Entonces nosotros muchas veces, sin tal vez darnos cuenta, podemos tener ese problema, una identidad incorrecta. Algo nos pasó porque en el caso de Mefiboset no necesariamente había sido su culpa, algo le pasó, alguien lo botó y quedó lisiado, y así puede pasar con nosotros, una enfermedad o problemas que vienen a nuestra vida que nosotros no tenemos control sobre ellos y dejamos que nos marquen, que marquen nuestra identidad, y entonces nos podemos empezar a limitar, ¿verdad?, en cuanto a lo que Dios quiere para nosotros. Y lo hermoso que yo veo aquí es que David estaba aplicando eso que él aprendió estando a la mesa del Señor, porque él no solo le restauró las posesiones a Mefiboset, sino que le restauró su posición a la mesa del rey, porque Mefiboset, si bien Saúl ya no era rey, había sido desechado por Dios, al final sí fue rey, y Mefiboset era un descendiente de rey. De alguna forma él también era realeza, pero esa identidad nunca la había conocido. Y David, en vez de solo restaurarle
sus posesiones, que muchos pueden decir eso era bondad suficiente para hacerla. Él comprendía, él quería recuperar que Mefiboset recuperara su identidad. Entonces le dice, tú comerás a mi mesa siempre, porque David sabía que si Mefiboset se sentaba constantemente a la mesa, aunque se sintiera perro muerto, porque no iba a ser algo instantáneo, entonces le dice, tú comerás a mi mesa siempre, y constantemente Mefiboset sentándose a la mesa, él fue cambiando su identidad. Y entonces continuamos aquí en segundo libro de Samuel. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa se lo he dado al nieto de tu señor. Y tú, tus hijos y tus siervos cultivaréis la tierra para él, y le llevarás los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Respondió Siba al rey, conforme a todo lo que mi señor el rey mande a su siervo, así hará tu siervo. Y Mefiboset comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Esa última parte es la que quiero hacer énfasis, donde dice, y Mefiboset comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Otras versiones dicen como uno más de los hijos del rey. Mefiboset, cuando se sentaba a la mesa, quizá al principio no sabía qué hacer, no sabía cómo comportarse, era todo un protocolo, porque es la mesa del rey, ¿verdad? Él siendo perro muerto, imagínense, él considerándose perro muerto, cómo vivió toda su vida en pobreza quizá, y de repente se encuentra en la mesa del rey y él no sabe qué hacer, pero eventualmente él llegó a ser como uno de los hijos del rey. Él aprendió a comportarse incluso como un hijo del rey. Y es precisamente esto en lo que quiero hacer énfasis, como el Señor, una herramienta poderosa que Él usa y pone a nuestra disposición, y que el día de hoy vamos a tener el privilegio, es que nos pone un lugar a la mesa en el cual nosotros podemos ir recuperando nuestra identidad de hijo, donde Él nos enseña a ser hijos. Tiempo después de esto, años después de esta historia, es que surge la rebelión de Absalón. Y lo que sucede es que David tiene que salir de la ciudad, como vimos anteriormente. Y Mefiboset no puede salir porque como él está lisiado y su siervo de alguna manera lo traiciona. Y cuando David le pregunta al siervo de Mefiboset, ¿por qué no vino Mefiboset?, él le dice que Mefiboset lo había traicionado, lo cual no era verdad. Entonces David le dice a este siervo que se llamaba Siba que él se iba a quedar con todas las tierras que le había dado a Mefiboset, le quita todo a Mefiboset. Tiempo después, David regresa a la ciudad y se encuentra con Mefiboset, y en el verso segundo libro de Samuel 19:24 dice, también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió al encuentro del rey, y no se había aseado los pies, ni recortado el bigote, ni lavado la ropa, desde el día en que el rey se marchó hasta el día en que volvió en paz. Y sucedió que cuando vino de Jerusalén al encuentro del rey, éste le dijo, ¿por qué no fuiste conmigo, Mefiboset? Y él respondió, oh rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo se dijo, me aparejaré un asno para montar en él e ir con el rey, porque tu siervo es cojo. Además, ha calumniado a tu siervo ante mi señor el rey, pero mi señor el rey es como el ángel de Dios. Haz pues lo que te parezca bien. Y aquí empiezo a ver cómo Mefiboset ya tenía una identidad de hijo, porque primero él no discute lo que David le está diciendo. Él no se pone ahí a alegarle, pero ¿cómo va a ser que me quitaste mis tierras? Voy a amar a los derechos humanos, y eso era mío, eso era de mi abuelo, y tú me lo hayas dado, y no es justo. Él solo le dice, haz lo que te parezca bien. Yo no voy a discutir con la voluntad del rey. Entonces aquí veo yo cómo Mefiboset ya ha adoptado, o ya ha asimilado, mejor dicho, esa identidad de hijo del rey. Y si continuamos, dice, porque toda la casa de mi padre no era más que hombres muertos ante mi señor el rey. Con todo, pusiste a tu siervo entre los que comían a tu propia mesa. ¿Qué derecho tengo todavía para quejarme más al rey? Veo aquí algo hermoso, porque él le dice, yo lo que esperaba era que tú me mataras. La casa de mi padre eran hombres muertos para mi señor. Yo lo que esperaba cuando tú me llamaste la primera vez era que tú me mataras, pero tú lo que hiciste fue ponerme a tu mesa, darme un lugar a tu mesa. Miremos aquí que aquí no menciona
las posesiones que le dio, como que Mefiboset diciendo, ya no me importan las posesiones, tú me diste un lugar a tu mesa, ¿qué derecho tengo todavía para quejarme más al rey? Otras versiones dicen, ¿qué más puedo pedir? Me quitaste mis tierras, no importa. Tú me diste un lugar a la mesa, ¿qué más puedo pedir? Le dice. Y el rey le dijo, ¿por qué sigues hablando de tus asuntos? Yo he decidido, tú y Siba os repartiréis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey que él las tome todas, ya que mi señor el rey ha vuelto en paz a su propia casa. Aquí Mefiboset ya tenía totalmente una identidad de hijo, porque él le demuestra a David que su identidad ya no estaba con sus posesiones, ya no estaba en sus piernas deseadas, su identidad estaba en su lugar en la mesa del rey. Y eso era todo lo que importaba. Le dijo, a mí lo que me importa es que tú volviste en paz, porque tú me dijiste que yo siempre me iba a sentar a tu mesa. Pero cuando tú no estuviste, ¿qué sentido? No tenía sentido. Y ahora que regresaste, quiere decir que yo me voy a poder seguir sentando a la mesa y ahí vas a estar tú. Eso es todo lo que me importa. Y esa es una actitud de hijo. Si ves, aquí Mefiboset al final se quedó sin sus posesiones, o no sabemos qué pasó, ya no lo menciona la Biblia. Pero David permitió que él recuperara sus posesiones, luego se las quitaron para dárselas a Siba y él recuperó luego la mitad, pero lo hermoso que veo aquí es cómo él estuvo dispuesto a despojarse de eso y decirles, no, yo te lo doy a ti, Señor. Tú recuperaste mis bienes, tú recuperaste, puede ser que nosotros, como a mí, el Señor recuperó mi salud. Pero entonces cuando somos hijos de Dios, podemos ponerlo delante de Él a sus pies y decirle, Señor, pero yo lo único que quiero es ser tu hijo, tener un lugar a la mesa donde estás tú. Todo lo demás es añadidura y lo sabremos disfrutar, pero lo importante es que yo tenga un lugar a tu mesa. Y hermano, quiero hacerte ver esa verdad hermosa del privilegio que es ser llamados hijos de Dios y que podamos tener un lugar hoy a la mesa. Porque el Señor definitivamente nos va a bendecir de una manera asombrosa. Y ahí está la clave en ese verso del Salmo 23. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos, en presencia de mis angustiadores. Yo te quiero compartir parte de lo que yo viví y cómo lo relaciono con esta hermosa verdad en la palabra. Yo cuando empecé con todo este proceso de enfermedad el año pasado, yo fui un día al hospital, yo creía que por algo leve, algo pronto, algo que iba a ser rápido, y fui al hospital un día domingo, y fue donde empezó todo. Los doctores evaluando, pues encontraron algunas cosas que no le dieron buena espina y me pidieron que me quedara en el hospital, algo que yo nunca me había imaginado que iba a ser necesario que me quedara, y el Señor lo permitió, y precisamente era un domingo de Santa Cena, y mi familia me llevó los elementos esa vez, recuerdo, y pude participar de la cena del Señor, y hermano, yo tal vez no comprendía ese momento, pero era el Señor empezando a prepararme la mesa en presencia de mis angustiadores, en presencia de temor, de aflicción, en presencia de incertidumbre. Yo tal vez no comprendía todavía lo que estaba pasando, pero el Señor de alguna forma estaba empezando a forjar en mí, a reforjar en mí esa identidad de hijo, para que yo estuviera seguro, y tal vez no lo había comprendido totalmente. Y mientras fue pasando el proceso, pues ya dieron el diagnóstico, y después de una cirugía, lo que procedía era un tratamiento de quimioterapias, que quizá fue lo más difícil y duro, ¿verdad? Tanto física como emocionalmente. Y cada ciclo de quimioterapia era una semana en el hospital, que era bastante fuerte y bastante difícil pasarlo, pero lo hermoso y lo que te quiero compartir era que cada vez que me tocaba a mí ir a una quimioterapia, coincidía justo que ese domingo, antes del lunes que yo entraba, era siempre Santa Cena.
Y entonces era el Señor diciéndome, te estoy preparando un lugar a la mesa, te estoy formando como hijo, te estoy formando tu identidad de hijo. Tú no vas a tener miedo. Y entonces yo empecé a comprender y pude empezar a vivir eso que escribía David en el Salmo 23 cuando decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque, hermano, empezando por ahí, tal vez el tiempo no me queda para decirte todos los específicos de cómo no me faltó nada, empezando por el Señor, que nunca me faltó, pero tampoco me faltó nada. En todo lo que necesité para mi tratamiento y de formas sobrenaturales el Señor me proveyó. Pero también, llegando a ese verso, Él preparaba mesa delante de mí en presencia de la enfermedad, en presencia del temor, en presencia del dolor. Él me ponía un lugar especial a la mesa y me iba formando como hijo, y yo pude comprender entonces esa verdad de que yo era su hijo y le perdí el temor. Pude decir, nada me faltará, no le tuve miedo a la escasez. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no le tuve miedo a la muerte, porque Él estaba conmigo, porque Él me enseñó a ser su hijo. Y hoy que nos sentamos a la mesa, hermano, y participemos de la cena del Señor, se van a romper cadenas de enfermedad, cadenas de dolor, cadenas de sufrimiento, porque tú vas a empezar a asimilar que tú eres un hijo y vas a empezar a perder el miedo y el temor que el diablo quiere meter en tu vida para que tú caigas y seas derrotado. Pero el Señor hoy nos da esta bendita oportunidad de poder sentarnos a la mesa. Entonces, en el nombre de Jesús, vamos a participar de los elementos con esa verdad, conociendo esa verdad y teniéndola presente en nuestro corazón, de que el Señor ha preparado un lugar para nosotros. Y puede ser y mira lo hermoso de que en presencia de nuestros enemigos es que están ahí, pero tú no les pones atención porque tú estás viendo al Rey, tú estás sentado delante del Rey y lo reconoces y sabes que Él es tu Padre y que Él va a hacer todo por ti y que no tienes que temer nada porque el Señor te va a rescatar, te va a salvar y ya te lo está demostrando al darte esta bendición, este privilegio de poder sentarte a la mesa. Entonces, acompáñame, vamos a bendecir estos elementos, Señor. Te damos gracias por el privilegio que nos das, Señor, de sentarnos a tu mesa, porque sabemos, Señor, que el lugar que tú preparas es especial para tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y te suplicamos que santifiques estos elementos, Señor, que se haga vida en nosotros esa palabra, ese rema, Señor, de lo que tú nos has revelado, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, por favor, Señor, en el nombre de Jesús, Padre bendito, Señor, por favor, tómanos por dignos, Señor, de participar, de sentarnos. Perdónanos por todas nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados, Señor. En el nombre de Jesús, por favor, Señor, que podamos participar siendo dignos, Señor, de este privilegio. En el nombre de Jesús, puedes comer del pan. Y si ponemos la copa en alto y le damos gracias, Señor, por el nuevo pacto que tú nos das, Señor, que además de poder ser llamados tus hijos, Señor, tú nos permites, Señor, participar de este nuevo pacto, Señor. Te damos gracias, Padre, que esta sangre se vuelva de tu genética dentro nuestro, Señor, y que nos puedas sanar, Señor, sanar nuestra identidad primero y también poder recuperar, Señor, nuestra salud, nuestra sanidad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor bendito. Gracias, Señor. Pongo el resto de este día en tus manos, Señor, y te doy gracias por este privilegio, Señor. Yo bendigo a todas las personas que están escuchando por los diferentes medios, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y te suplico, Padre, que tú derrames sanidad y salud sobre todos ellos, Padre. Yo imparto, Señor, de esa salud y esa sanidad que tú me has permitido experimentar, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, a todos aquellos que están en hospitales, en sus camas, enfermos, Señor, por favor, levántalos, restáuralos en el nombre de Jesús, Señor. Yo envío una palabra de sanidad, Señor, porque aquí estoy como señal de que tú, Señor,
quieres recuperar nuestra salud y quieres que seamos sanos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre bendito. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Dios los bendiga, hermanos. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.